huesos, blandas, pueden ser tendones, musculares, cápsulas, membranas sinoviales y duras que unen los huesos entre sí. Clasificación de las articulaciones. Las articulaciones pueden ser articulaciones inmóviles, como llamadas también artrosis, sin movimiento. Las semimóviles, como las artriartrosis, las que hay entre las vértebras, hay movimientos semi pequeños entre las apófisis intervertebrales. Y articulaciones móviles, como las diartrosis, por ejemplo, la articulación de la cadera, la articulación del hombro, la articulación del tobillo, son articulaciones diartrósicas, ¿no? Un ejemplo de sinartrosis son las suturas del cráneo. Un ejemplo de artrosis, la articulación de la cadera. Un ejemplo de diartrosis, las articulaciones de las apófisis intervertebrales o apófisis o elementos apofisarios intervertebrales. Así se denomina en la literatura moderna. Siguiente. Bueno, las sinartrosis son articulaciones inmóviles que se encuentran en el cráneo y cara. Se caracterizan por tener estas superficies articulares unidas por cartílago, si se formaron por ossificación intramembranosa. Hay dos tipos de formas de llegar a formar hueso. A través de una ossificación intramembranosa, primero hubo un sustrato membranoso que terminó calcificándose y formándose hueso. Y hay otro sustrato endocondrial donde primero existe un esqueleto cartilaginoso y al final termina ossificándose. Entonces, estas zonas se ven especialmente este tipo de sinartrosis cuando existen huesos que han pasado por ossificación intramembranosa. Siguiente. No todos los huesos, por si acaso, consolidan o no consolidan, no sería la palabra adecuada. No todos los huesos se ossifican al mismo tiempo. Escuchen bien, por favor. No todos los huesos se ossifican al mismo tiempo. Tenemos diferentes velocidades de cómo los huesos se calcifican, de cómo se transforman en huesos. Por ejemplo, los niños, cuando tienen unas caídas, hay que tomarles radiografías bilaterales. ¿Por qué? Especialmente porque hay que ver, a veces hay alteraciones en el crecimiento de los centros de otro ejemplo, por ejemplo, el tercio proximal, los huesos largos crecen gracias a unos discos de crecimiento que se llaman, que están entre el cuerpo del hueso largo y la epífisis. Esos discos de crecimiento tienen diferentes velocidades de crecimiento. Los extremos distales del fémur crecen a mayor velocidad que los extremos proximales del fémur. Eso quiere decir que si uno gana talla en estatura es debido a esa zona. Si ustedes le cortan, le hacen una amputación a un niño, por ejemplo, por encima de ese disco de crecimiento, como el otro hueso del otro lado sigue creciendo normal, el niño va a terminar con un miembro bien acortadito donde le hicieron la amputación. Y en vez de ser una solución, termina siendo un obstáculo para mantener la posición eréctil o desplazarse con elementos ortopédicos, porque ha sido amputado. Entonces, este es un ejemplo para demostrarles que no todos los huesos tienen la misma velocidad de ossificación. Bueno, ahí tienen ustedes un tipo de sinartrosis, una sindesmosis donde hay tejido conjuntivo denso, una sincondrosis que hay cartílago hialino, una sínfisis que hay cartílago fibroso. Son diferentes formas de cómo son las sinartrosis. Típico en los huesos de la bóveda del cráneo, ¿no?, que se observa eso. Siguiente, por favor. Siguiente, doctor. En relación al tejido interpuesto entre los huesos, la sinartrosis se divide sin fibriosis, comprende el estudio de estructuras como la sindesmosis, como las confosis. Hay una sindesmosis entre la tibia y el permino, y hay una confosis que es la raíz del diente y el alveolo del cráneo. Hay tejido fibroso interpuesto, se pueden formar suturas, ¿no?, en el caso de arriba del cráneo, y se clasifican a su vez en unas características de los bordes de la unión articular. Siguiente. Ahí tiene usted ejemplos de suturas de cuerpo a la superficie articular que dividen en dentadas, como las que suceden en la bóveda del cráneo, en la zona interparietal, parieto occipital. Armónicas, como por ejemplo los huesos propios de la nariz, de la raíz, de la base de la nariz. Escamosas, como la reunión del hueso de la concha del temporal
con la porción del hueso parietal. Ahí es una porción escamosa. Espindelesis es una, queda en la base del cráneo, a nivel del mómer con la parte inferior del maxilar superior. Ahí hay una articulación que no se mueve, pero que existe a ese nivel. Siguiente. Una sutura dental, ya lo estamos diciendo, como son las suturas protoparietales coronales, las occipitoparietales o landoideas, porque es recordar a la letra lambda griega, o interparietales o sagittales, que van entre hueso parietal y parietal. Siguiente, doctor. Siguiente. La sutura armónica, ya lo estamos diciendo, los bordes son lisos, los huesos propios de la nariz. Ahí está el ejemplo del dibujo al lado, ¿no? Eso está en los libros, en la literatura. Siguiente, por favor. Siguiente. La sutura escamosa. La sutura escamosa le estamos diciendo que es entre la concha del hueso del temporal con el hueso parietal, ¿no? Es cortada bisecta, como si alguien hubiera entrado con un formón y haya cortado el bisel así, y ahí no se mueve tampoco, no tiene por qué moverse. Eso queda, no hay movimiento ahí. Es la sutura temporoparietal. Ahí ya tienen la imagen al costadito, ¿no? Siguiente, doctor. La sincondrosis, articulación de la apófisis facial del hueso occipital con el cuerpo del efenoides. Con el cuerpo del efenoides. Miren ustedes lo que está diciendo. Apófisis facial del hueso occipital. El hueso occipital, en la cara inferior delante del agujero foramen magno, ahí viene la apófisis basilar. Esa apófisis basilar es la base del cráneo, donde se está sentándose el tronco encefálico. Ahí en esa apófisis basilar, ella llega hasta el cuerpo, la parte posterior del cuerpo del efenoides, y hace una unión ahí rígida. Nunca en su vida se vuelve a mover. Se unen y ahí queda. La base del cráneo. Esa es una sincondrosis. Tiene un nombre que en este momentito no recuerdo, pero voy a decir. La otra ejemplo de la lámina perpendicular del hueso hemoide. El hueso hemoide es como una balanza. Las masas laterales, la lámina tubosa, la crista Gay, la lámina perpendicular del hemoide. Acá dice que es con el hueso Böhmer. El Böhmer es posterior en la fosa nasal. Böhmer, lámina perpendicular del hueso esfenoide, y adelante está el cartílago del tabique nasal. Entonces el tabique nasal está formado por un cartílago hacia adelante, que nosotros nos movemos, una lámina perpendicular del hueso esmoides, y hacia atrás viene el Böhmer. Y el Böhmer limita con los orificios posteriores de la fosa nasal que se llaman coanas. Ahí es una unión entre la lámina perpendicular del esmoide con el Böhmer. Y la otra es la apófisis estiloides con el peñasco. Estiloides, estilón es aguja. La apófisis estiloides está detrás de la oreja, en la base, debajo al costadito de la apófisis mastoides, del hueso temporal. Ahí está la apófisis estiloides. Ella se une con el peñasco del hueso temporal. El hueso temporal tiene tres porciones de hueso. La porción escamosa, que es la que hemos estado hablando, la porción petrosa, que está en la base del cráneo, y la porción... Son tres porciones: escamosa, petrosa y la mastoidea. Y acá es el peñasco que nace en la apófisis estiloide. Justo por ahí, por adelante, entre la apófisis estiloide hay un agujerito por donde sale el medio trasero. Esa apófisis estiloide es importante porque ella no se mueve, sirve punto de inserción para una serie de ligamentos, tendones y músculos. Siguiente, por favor. Cartilaginoso, los huesos se conectan mediante cartílago. La psicondrosis, que puede ser primaria, su unión que es a través del cartílago hialino, como la unión entre el apéndice sifoides y el cuerpo del esternón, como la unión de la primera costilla con el esternón, ¿no? Son condrocostales. Y puede ser secundaria una psicondrosis, esa unión a través de un filo cartílago. Ejemplo, los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales, como ustedes pueden ver, es el disco fibrocartilaginoso que está entre vértebra y vértebra, que tiene una periferia, ¿no?, que es cartílago, y un centro que es el núcleo pulposo, que es el origen donde salen las hernias del núcleo pulposo. Ese es una unión que mantiene al cuerpo vertebral inmediato superior y al cuerpo vertebral inmediato inferior del cuerpo vertebral intermedio. Y ahí hay discos intervertebrales. Toda la columna vertebral, las 33 vértebras de la columna vertebral,
tienen discos intervertebrales, ¿no? Van a tener, excepto quién, el sacro, excepto quién, el coxis. Pero de ahí la región lumbar, las 5 vértebras de la región lumbar, las 12 vértebras de la región dorsal, las 7 vértebras de la región cervical van a tener discos intervertebrales. ¿Ok? Y estos, por lo tanto, tendrán un tipo de unión cartilaginosa de tipo 5 y de tipo secundario. Siguiente. Muy bien, ahí tienen el cartílago hialino de crecimiento que les decía, en la zona metafisaria están los discos de crecimiento, que son los que hacen crecer el hueso en longitud. ¿No? Siguiente, por favor. Las articulaciones cartilaginosas, ya lo estamos mencionando, las 5 a través del cartílago hialino. La sínfisis púbica es un cartílago fibroso, que está entre el pubis, entre las ramas, el cuerpo del pubis derecho y el cuerpo del pubis izquierdo. Ahí está la sínfisis púbica y ahí está ese cartílago púbico, que es un cartílago fibroso. Y los discos intervertebrales de color azul de las vértebras entre vértebra y vértebra. Ustedes saben que conforme pasan los años, la gente pierde estatura. O sea, ustedes van a escuchar ahora decir, pero si esta chica a la edad de 20 años medía 1,70 m, ahora es una viejita que mide 1,64 m. Se ha quedado chatita, bajita. ¿Por qué? Porque con los años se producen fracturas traviculares óseas y pierden estatura. Entonces van bajando de estatura. Entonces, esas vértebras tienen unos discos intervertebrales que están entre vértebra y vértebra. A medida que envejecemos, perdemos agua. Muy bien, el otro ejemplo tiene el esternón, cartílago, costilla, es un tipo de cicotrosis. Siguiente, por favor. Espindelesis, que le hemos hablado. Por un lado una cresta y por otro lado otra ranura. ¿Dónde lo vemos? Entre huesos efenoides, en la cara inferior del cuerpo del hueso efenoide. Hago la corrección, no era del maxilar superior. Cara inferior del cuerpo del efenoide. Y el bómer es esto que está acá abajo. Este es el bómer. Todo esto es el cuerpo del efenoide, que de paso es hueco, ¿no? Porque tiene un seno para alcanzar el profundidad. Pero en su cara inferior tiene una cresta y ahí es acomodada con una ranura que pertenece al hueso bómer. Estos son los orificios posteriores de la fosa nasal, las coanas. Los orificios anteriores son esos. Anterior y el de acá es el posterior. ¿Ok? Siguiente, por favor. Sindermosis. Ah, qué bonito. Es la unión entre dos huesos, se interpone un ligamento interóseo. Es este ligamento interóseo. ¿Dónde? En el tobillo. En el tobillo. ¿No? Aquí en el tobillo, por ejemplo, encontramos este es el peroné. Acá está la tibia. Y aquí apaga eso, chiquito. Apaga eso, porque es mucho más el tornudo y el virus se transmite cada rato. Entonces, aquí tienen ustedes. Presten atención, miren acá, este ligamento tibio-peroneo anterior. Hay un ligamento posterior que se llama tibio-peroneo posterior. Y esta membranita de arriba es la membrana interosa. Pero la sindermosis está a este nivel. Aquí hay un escote que hace la tibia al maliolo del peroneo. Este es el tobillo, esta es la mortaja. Este es el maliolo de la tibia, esta es la tibia, este es el peroneo, su caría articular, este es el cuerpo de la estraga con su polea, ¿no? Y esta es la articulación del peroneo. Una pinza que lo atrapa. Otro ejemplo es la unión radio-cúbito en el antebrazo, tanto superior como inferior. Siguiente. La gonfosis, que es para los que engañan a la población, los quitamuelas, ¿no? Las gonfosis, ¿no? Que tienen el diente que se articula con el alveolo dental del maxilar inferior o mandíbula o del maxilar superior. Ahí tienen ustedes el ejemplo de cómo se articula. Y el siguiente, por favor. Las anfiartrosis, las semimodas. La anfiartrosis PPD propiamente dicha y las diartroanfiartrosis. Las anfiartrosis PPD y las diartroanfiartrosis. Entonces, vamos a ver qué sigue. Las anfiartrosis PPD se caracterizan por los siguientes elementos anatómicos. Primero, que sus superficies articulares son planas o ligeramente cóncavas, revestidas por una delgada capita de cartílago, ¿no? Tiene un disco en medio que es fibrocartilaginoso. Fibro es un fibrocartílago. Es decir, que si es fibroso no quiere decir que no tenga elasticidad. Siempre hay fibras elásticas. Hay elastina
y hay colágeno, entonces se estima siempre, pero es un poco menos elástico que el otro, que el hialino. Entonces, el fibrocartílago es más denso, adherido a las caras articulares. Tiene además la artrosis PPD ligamentos hacia afuera, periféricos, ¿no? Pero no tienen cavidad articular, ni tampoco tienen membrana sinovial. Entonces las artrosis, reduciendo, son superficies óseas planas, ligeramente cóncavas, tienen un disco fibrocartilaginoso adherido a sus superficies articulares, no tienen ligamento periférico, pero no tienen membrana sinovial, por lo tanto tampoco tendrán cápsula. Entonces no existe una cavidad articular. Ejemplo, las articulaciones de los cuerpos vertebrales. ¿A dónde están esas articulaciones? Entre el cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, una vértebra está constituida por un cuerpo vertebral, por una apófisis espinosa, por dos pedículos, por dos láminas, dos pedículos y una apófisis espinosa, y dos apófisis transversas, y un agujero vertebral. Entonces, entre vértebra y vértebra se articulan por unas superficies, unas apófisis articulares planas, que son anfiartrósicas. Entonces, ellas ahí se desplazan. Esos micromovimientos hacen que la columna también se mueva. O mejor dicho, en los movimientos de la columna, ellas se mueven, se desplazan, ¿no? Por ejemplo, los artríticos reumatoideos se les inflama, aunque no tengan membrana sinovial, les da inflamación, les duele, amanece y anochece con dolor en las sanidades y niveles. También, con los años, aparece artrosis en la columna vertebral. Entonces, todo eso se degenera, se altera, pierde su concordancia, pierde sus superficies planas, lisas, entonces les duele. Entonces, todas esas personas vienen con dolores articulares, o generalmente con lumbar. ¿Cuál es la zona de la columna vertebral más móvil? La columna lumbar y la región cervical. O sea, si ustedes revisan en el mundo, en la especie humana, en este momento, millones de seres humanos padecen de lumbalgias, dolores lumbares. Es la consulta frecuente en los consultorios de los ambientes médicos. Entonces van ustedes a encontrar que es una patología muy frecuente, porque se dedica la gente a levantar peso, hacen ejercicio. Como hoy día les decía a los alumnos, hoy yo nunca había visto tanto a chicas, joven y hasta viejas ahora haciendo gimnasia. Van al gimnasio, levantan pesas, pero constantemente van llegando al consultorio. Doctor, me duele, se me ha arrancado el músculo, doctor, la cintura, ¿no? Porque no miden sus ejercicios o son mal dirigidas, o comienzan tarde a hacer los ejercicios, porque todos son programas por años, y el organismo va cambiando a medida que van pasando los años. A los 50 años el esqueleto se envejece, así como a los 40 años los ojos se envejecen, también el esqueleto óseo se envejece. Y una mujer de 50, 60 que quiera actuar como una jovencita de 20, pero va a tener limitación. ¿Me hago entender? Okay. Entonces, esas son las láminas de las que se llaman zonas apofisarias intervertebrales, de las que me estoy repitiendo. Siguiente. Ahí tienen las anfiartrosis. Acá están. Estas son las cavidades, las superficies articulares. Aquí. Esta es la apófisis espinosa. Estas son las cavidades articulares. Se llaman las articulaciones facetarias. Esas son muy importantes porque le dan estabilidad también a la vértebra cuando se mueve. ¿No? Estos son los agujeros de conjunción por donde salen las raíces, los ribetes nerviosos. Estos son los discos intervertebrales, estos son los cuerpos vertebrales de la apófisis espinosa. Pero nosotros nos estamos refiriendo a esta superficie. Esa es una anfiartrosis. Siguiente. Ahí tienen ustedes. Este es otro tipo de faceta interarticular, intervertebral. Esta es una vértebra cervical. ¿Por qué saben que es una vértebra cervical? Porque el cuerpo vertebral es chiquito, porque la apófisis transversa es agujería por detrás de la arteria vertebral, porque su agujero raquídeo es triangular, porque su apófisis espinosa es binocular, es chiquita, y porque tiene un bien desarrollado y las caídas de estas facetas articulares están mirando hacia arriba. Cada región vertebral tiene una disposición en el espacio de estas facetas articulares. Cada región vertebral tiene una disposición en el espacio de estas facetas articulares. Cada región de la columna vertebral. Las facetas de la región cervical tienen esta disposición. Las facetas de la región dorsal son casi verticales. Las facetas de la región lumbar están
oblicuas y verticales, cuadriláteras. Siguiente. Las diartroangiartrosis, difieren en el anterior en el ligamento interóseo tiene en su interior una cavidad. Por ejemplo, la articulación sacroiliaca, esta de acá, esta de la articulación sacroiliaca. Estas son las articulaciones clásicas. Hay cavidad, pero hay una superficie articular ahí que mantiene ligamentos. Las articulaciones sacroiliacas son bien estables, le dan estabilidad al anillo pélvico. Es bien difícil que se rompa una articulación sacroiliaca porque tienen unos ligamentos muy poderosos en la región posterior. En la región anterior son bien fuertes, pero no tanto como los posteriores. Cuando se rompe es que o se ha caído de altura o ha habido un accidente de tránsito. Y generalmente pues, son pacientes que terminan con grandes sangrados y grandes limitaciones. Pero para que se acuerden ustedes, estas articulaciones es una diartroangiartrosis, sacroiliaca y simpliciotúrica. Bien, las diartrosis, las que van a estudiar, las que le van a tomar examen a cada rato. Siguiente, doctor. Las superficies articulares, sus diversas formas permiten la clasificación de las diartrosis. Ellas tienen cartílago articular, o sea que adentro en su articulación hay cartílago articular. ¿Qué función tiene ese cartílago? Recubre la superficie de la articulación. Tiene un espesor de 2 milímetros. Es sólido el cartílago, pero es flexible y es liso. Una de las características de una articulación normal es que debe ser liso. Si la superficie articular perdió la congruencia, está alterado, es sinuoso, su superficie es una articulación enferma. Entonces, tiene el cartílago que es liso. Tiene un fibrocartílago, además de este cartílago que tapiza el hueso, tiene un fibrocartílago o menisco dentro de esa articulación. Acá está más interauricular, no, interarticular. ¿No? Este fibrocartílago o menisco, frecuentemente las superficies no se adaptan entre sí con exactitud. Entonces, la concordancia se ve asegurada por un menisco interarticular cuyas caras son lisas y se aplican exactamente a la superficie articular. Por ejemplo, los meniscos de las rodillas. Los meniscos de las rodillas. Tienen ustedes ahí los meniscos que tienen la forma de una letra C o circulares, tanto el externo como el interno. Ellos van a, son ese tipo de fibrocartílago que soporta la fuerza del peso corporal o los movimientos a ese nivel, y entonces ellos distribuyen en fuerzas mucho más pequeñas la carga del peso corporal. Por ejemplo, para darles un ejemplo, si una persona pesa 100 kilos, cuando da un paso normal, su peso se triplica en esas articulaciones de este tipo. Por ejemplo, si pesa 100, va a pisar, al dar un paso hacia adelante va a ser 300 kilogramos fuerza. Si corre, va a ser 5 veces su peso corporal, 500 kilogramos fuerza. O sea que el peso es un elemento mandatorio en la deformación y en los cambios estructurales de una articulación. ¿Me dejo entender? Ok. Siguiente. Componentes. ¿Qué tenemos en una diartrosis? En una diartrosis nosotros vamos a encontrar lo que la doctora le pregunté en clase, una doctora que me dijo del labrum. ¿Dónde está la doctora del labrum? Está muy bien, doctora. El labrum es un rodete cartilaginoso en el reborde, por ejemplo, de la cavidad glenoidea del escápulo. Ese es el labrum. Y ese es un rodete marginal que se dispone alrededor de una cavidad articular. ¿Para qué sirve? Para aumentar su profundidad. ¿Para qué sirve? Para tener mayor superficie, más extensión de esa superficie articular. Esa es la razón, ¿no?, de ese labrum, pero que a veces se rompe ese labrum con los movimientos. Por ejemplo, en el caso de los hombros, hace movimientos y se le rompe, ¿no? Entonces, eso ya limita, inflama el modelo. Luego, ¿qué cosa tiene una diartrosis? Tiene una cápsula, que es un tejido fibroelástico articular, se distiende la cápsula articular. Y ligamentos, que son medios de unión. La cápsula articular y ligamentos
Son ¿qué cosa? Medios de unión para mantener a la articulación normalmente. La cápsula es un manguito fibroso que se inserta en el contorno de estas superficies articulares. Y los ligamentos, ¿qué cosas son? Son engrosamientos de la cápsula. Por ejemplo, en el hombro tienen el ligamento glenohumeral superior hacia adelante, el glenohumeral medio, el glenohumeral inferior. El glenohumeral superior, por ejemplo, se pega mucho al tendón de la porción larga del bíceps braquial, ¿no? El glenohumeral inferior se relaciona con recesos en la articulación del hombro. Muy bien, y estos son engrosamientos, como lo dice. ¿Para qué? Para darle mayor estabilidad dinámica a la articulación. No estabilidad estática, sino dinámica. ¿Por qué? Porque el hombro se mueve constantemente. Entonces hay que darle estabilidad dinámica. Y la naturaleza se defiende de esa forma. Muy bien, ¿qué cosa tiene una membrana sinovial? Qué bonito. Este es un secreto de la membrana sinovial. ¿Y qué produce? Líquido sinovial. El líquido sinovial se produce durante las 24 horas del día y se reabsorbe también durante las 24 horas del día, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la rodilla, un ejemplo, entra líquido sinovial, sale líquido sinovial, entra líquido sinovial, sale líquido sinovial. O sea, ¿quién es la bomba muscular de que la membrana sinovial siga produciendo líquido sinovial y siga absorbiendo? El músculo cuadriceural del músculo. El músculo cuadriceural del músculo es la bomba muscular que hace que circule el líquido sinovial. Cuando se atrofia en esos pacientes que están echados en su cama, esos ancianos que ya no se mueven, se les presenta justamente ausencia o disminución del volumen del líquido sinovial y va a tener problemas. Entonces, por eso toda persona, la vida en movimiento, le someten a ejercicios pasivos o activos, isométricos, isotónicos, ¿no? Muy bien, medios de deslizamiento. La membrana es delgada, es transparente, reviste la cara interna de la cápsula, produce un líquido incoloro, viscoso, llamado líquido sinovial. No sinovial. Siguiente. Ahí tienen ustedes la articulación del hombro, ¿no? Ahí tienen la cabeza general, tienen el hueso, el que ve el troquíter, el troquín, la correa bicipital. ¿Quién es más externo, el troquíter o el troquín? El troquíter. ¿Quién es más interno, el troquín? Acá tienen ustedes la cápsula articular y por dentro la membranita sinovial que reviste. Acá hay un receso, ¿ven? Acá hay un receso. Por acá es la cavidad membranoidea, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. No nos tengamos en esto. Hay unos slides muy bonitos más adelante que se los voy a presentar. Esta es la membrana sinovial, el líquido sinovial, que va a nutrir al cartílago. Por eso ustedes van a encontrar que ahora en Fedei hay un montón de aventureros, vendedores de cebo de culebra que están diciendo, hemos encontrado por ahí un mediquito por ahí que sale con su estetoscopio, ahí todo, él sabe todo, diciendo de que esta inyección de vuestras medicinas que ha encontrado y publicita y vende, un vendedor, que es más que un médico, es un vendedor, donde dice que ha encontrado la fórmula para las artrosis. No es un falsete, pero así van a encontrar ustedes toda su vida gente que sea aventurera. Muy bien, siguiente. El cartílago, perdón, retrocede un poquito. El cartílago articular es este. Este es el cartílago articular. No estamos hablando del menisco, sino del cartílago que reviste al hueso subcondral. Se llama hueso subcondral porque está debajo del condro del cartílago. Siguiente. La senartrosis. Por un lado, la cabeza es cóncava de un extremo y por el otro lado es una cavidad cóncava. Entonces, por un lado es convexa y por otro lado es cóncava. Eso es el hombro, la escápula humeral. Siguiente. Clasificación de la diartrosis. La diartrosis se clasifica en una condiloartrosis cuando uno de los elementos es un cóndilo, ¿no? Es convexo, alargado, y la otra es una cavidad. La que hay en la temporomandibular, acá, debajo del arco cigomático, delante del conducto auditivo externo, del hueso temporal, ahí está la cavidad del hueso temporal, glenoidea también se llama, cavidad glenoidea del temporal. Y ahí está el cóndilo del temporal, acá está su cuello, acá está la escotadura sigmoidea y esta es la rama ascendente de la mandíbula. Ese es el gonio y este es el cuerpo. Siguiente. Espérate un ratito, chiquillo. Esta es la articulación temporomaxilar. La otra es la articulación que hay entre los huesos occipital y el atlas. La primera vértebra del atlas
tiene masas laterales, eso lo saben todos ustedes. Y en la cara superior tiene las cavidades glenoideas, que alojan a dos elementos óseos, o son como masas que, así ovoideas, que pertenecen, son los cóndilos del hueso occipital. Por eso es que permiten que la cabeza se flexione, se estire, entonces, porque ellos son como dos masas que se mueven así, sobre esas cavidades glenoideas, ¿no? Del hueso, de la vértebra, de la primera vértebra del árbol. Y la otra son las metacarpofalángicas, acá ven, es una diartrosis. En los dedos de la mano, en los dedos del pie, metatarsofalángicas, ¿no? Acá, aquí. Todos ustedes, los nudillos, los primeros nudillos, esas son las articulaciones metacarpofalángicas y metatarsofalángicas en el pie. Y en la mano son los nudillos de la mano. Esas son las metacarpofalángicas. Siguiente. La clasificación de la diartrosis, encaje recíproco, ya lo hemos visto. Las superficies articulares son cóncavas, ambas son. Este es interesante, esta articulación. Muy importante esta articulación, espero que se la sepan de memoria, porque es muy frecuente las lesiones acá. En un sentido convexe, en el otro poniéndose a la concavidad, por un lado a una convexidad de otro. La articulación que hay entre el esternón y la clavícula. Hemos estado hablando en la clase práctica que el extremo medial de la clavícula es ancho y hace articulación protruye en una cavidad cóncava del manubrio del esternón. Entonces ese es un tipo de encaje recíproco. Pero hay otro que está entre el hueso trapecio, que es el hueso del carpo, ¿no? Con el metacarpio, con el primer metacarpiano del hueso del dedo pulgar. Y aquí es como si esta fuera una piernita de un jinete, la otra fuera la otra piernita del jinete, y ahí está fuera como una silla de montar, ¿no? Este es el trapecio. Entonces a veces se rompe aquí, a veces se rompe acá, ¿no? Son quirúrgicas. Eso no se cura con yeso, se tiene que llevar a sala de operación y operar, ¿no? Por eso decía que es importante. Las articulaciones trapecio, metacarpiana del pulgar, ¿no? Encaje recíproco, interesantísimo. Siguiente, por favor. Bueno, en sí montar, por eso le decía en sí montar, son estas articulaciones, tenemos articulares huesos cóncavos con ejes perpendiculares entre sí, ¿no? Llamados también antiguamente encaje recíproco, antiguamente, ¿no? Articulación trapecio metacarpiana, articulación externo-clavicular y trapecio metacarpiano. Siguiente, para no demorarnos, a otra de encaje recíproco clavículo externo. Siguiente, esta de sigue montar. Siguiente, sigue montar. Clasificación, una troqueartrosis. ¿Cuándo hablamos de troqueartrosis? Cuando yo encuentro una tróquea. O sea, tengo una vertiente y dos protrusiones a los costados. Entonces, por ejemplo, una troqueartrosis, por un lado hay una polea ósea, una tróquea o una gargantilla, una garganta, y dos vertientes laterales. De otro lado hay una cresta para la garganta troqueal y dos carillas laterales para las vertientes. Por ejemplo, la articulación húmero cubital en el codo, la articulación de la rodilla por ejemplo, la rótula con la cresta femoral, que es bien frecuente las artrosis a ese nivel, patelofemorales. Ahí hay un ángulo de 120 grados, ¿no? Y todo ese cartílago se ve alterado. Ahí esas vertientes que son asimétricas. Y la tróquea es el fémur que hace entre los dos cóndilos femorales hacia ahí. Y ahí esa es una troqueartrosis. Siguiente. Esta es, acá tienen la tróquea, es una tróquea de la paleta humeral, ahí tienen la tróquea, acá el cóndilo, acá la escotadura sigmoidea mayor, asimétrica como asimétrica es también la tróquea. Asimétrica la escotadura sigmoidea mayor del cúbito, acá estaría la escotadura sigmoidea menor para la cúpula radial. Este es un ejemplo de troqueartrosis. Acá en el tobillo, tienen ustedes acá la superficie articular del peroné, la carilla articular, la superficie articular de la tibia, la sindesmosis para la cabeza, para el cuerpo, para la polea, para la tróquea, de la astraga. Bien, qué bonito, ¿no? Tiene que ser. Siguiente. Clasificación de la diartrosis. Una trocoide, porque cuando hablamos de articulación trocoide, hay un lado, por un lado hay un cilindro óseo y por el otro lado un anillo óseo fibroso, como por ejemplo acá, en el antebrazo, proximalmente.
la articulación radiocubital proximal o superior en el codo, ¿no? Ahí, aquí hay un ligamento que se llama el ligamento cuadrado de Duchenne y el ligamento anular que le da vuelta a la cúpula radial y impide que la cúpula se luxe, ¿no? Se luxe. Ese es un ejemplo. Por un lado hay un cilindro. ¿Cuál es el cilindro? La cúpula radial. Y por otro lado un anillo osteofibroso. Esto que le da la vuelta al cuello del radio, ¿no? Otro ejemplo, la articulación entre el atlas y la apófisis odontoides, del axis, ¿no? Acuérdense que el axis nace en la cara superior del cuerpo vertebral, la apófisis odontoides nace en la cara superior del cuerpo vertebral y en el arco anterior del atlas, ahí hace articulación. Entonces gira, ¿no? Permite ese movimiento. Entonces ese es un atrocoide. Los ejemplos de trocoide, la articulación atroadontoidea. Otro ejemplo, la radiocubital superior. Siguiente. Una artrodia de la que hemos estado hablando, articulación de las superficies articulares de las vértebras. Ya lo hemos estado hablando, tanto en la región cervical y dorsal. Es una artrodia. Pero no es el único lugar donde hay artrodias. También hay artrodias en los huesos del carpo. También hay artrodias en los huesos del retropié. También hay artrodias en el medio pie. O sea, artrodias donde haya superficies planas que se articulan, hay artrodias. ¿Correcto? Siguiente. Y acá tienen ustedes una artrodia doble, por ejemplo, el pie. Por ejemplo, la articulación entre el hueso calcáneo, que es este de acá, el que forma el talón, y ¿quién? El astrágalo que está encima. Entre el talón y el calcáneo hay una caría, hay tres carías articulares. Ellos tienen tres carías articulares. El calcáneo, una posterior, una anterior y una medial. Y sobre eso se establece ahí una doble artrodia, ¿no? Este es un ejemplo típico de una articulación calcáneo-astrágalo, ¿no? Ahí lo ven ustedes acá, superficies planas. Siguiente, por favor. Movimiento de la diartrosis, son las articulaciones que más movimiento tienen. La forma de la diartrosis va a determinar los ejes que están alrededor de los cuales se efectúa el movimiento. En base a esto podemos clasificar la diartrosis de 2 ejes, de 3 ejes, de un eje, etcétera, etcétera. Siguiente. De acuerdo a sus ejes de movimiento son articulaciones uniaxiales, ¿no? Con un eje, 2 movimientos. Articulaciones biaxiales, que tiene 2 ejes, tiene 4 movimientos. Articulaciones triaxiales, tiene 3 ejes, 6 movimientos. O sea, fíjense lo complejo que es el estudio. No es estudiar tripitas, hay que estudiar toda una biomecánica, todo estudio de biomecánica. Y ya todo eso está estudiado. Siguiente. Diartrosis. Una articulación de gran movimiento, ¿no? Por ejemplo, es el hombro, la glena humeral. Pero ustedes han visto que la cavidad glenoidea de la escápula es planita casi. ¿Qué es lo que hace que contenga la cabeza humeral ahí? Las partes blandas. Las partes blandas le dan cobertura a la cabeza humeral y evitan que se luxe, que se salga, que se dañe en la mayor parte de las veces. En el 99.9% raras son las personas que se luxan. La mayor parte de gente vive su vida sin luxarse. Bueno, pero conforme van pasando los años se producen alteraciones. Este músculo que viene de la fosa subescapular, ¿no? Es el músculo subescapular. ¿Dónde se inserta el músculo subescapular? En el troquín, ¿no? Esta es la porción larga del bíceps braquial, ¿no? De la porción larga del bíceps braquial. El bíceps braquial, este tendón es intraarticular, se mete dentro de la articulación del hombro y es intracapsular, puede ser pregunta de examen. Es intraarticular, intracapsular y termina insertándose en la cavidad suprarticular. Esta es la unión que hay entre la clavícula y el acromio. Aquí está la articulación de clavículo con acromio clavícula. Muy bien. Y este es el abólices coracoide. Este es el ligamento conoide y este es el trapezoide. Siguiente. Estos son los ejes. No interesa que nos detengamos, no te damos para lo que ya están estudiando lo que se dedican a estas cosas. Siguiente. No nos detengamos. Bueno, siguiente, por favor, que nos ayude más. Diartrosis de 3 ejes, la senartrosis. Siguiente, por favor. Siguiente, porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Esta es una diartrosis que tiene 2 ejes, este de acá,
Este es el calcáneo y este es el hueso cuboide. Aquí esto es una superficie plana. Hay movimientos a ese nivel. Aquí esta es una articulación. Aquí hay dos tipos de articulación, de la de Chopard y de la de Difrán. Esta es la de Difrán y esta es la de Chopard, que divide al retropié, en el medio pie y en el antepié. Siguiente. Este es el miembro superior, ya lo hemos estudiado. Siguiente, por favor. Troquearteres, trocoides, aclaración, las artroides carecen de eje, ya que no hay, en las artroides no hay eje, porque no se mueven de formas circulares o mayores movimientos más que el desplazamiento. Siguiente. Articulación cruro-talásico. Grave movimiento es una diartrosis porque tiene movimiento, tiene líquido sinovial, por lo tanto hay cavidad articular. Gínglimo es una bisagra. El plano y eje es uniaxial, plexo de extensión. Acá tienen el pie, por ejemplo, el peroné, el astrágalo, la tibia y el calcáneo. Acá tienen, todos los huesos del retropié, los huesos, acá están las cuñas, acá está el hueso escafoides, acá está el hueso cuboides, esta es la articulación del isfrán, ¿no? Y aquí siguen los 5 huesos metatarsianos, y acá siguen las 14 falanges de los 5 dedos del pie. ¿No? Este es el calcáneo. Acá está la cara inferior, donde del calcáneo donde nace la fascia plantar, la fasciita plantar. Siguiente. La articulación de la rodilla, la más grande del cuerpo. Le llaman articulación balante, porque está muy expuesta a lesiones, ¿no? Entonces, la más grande y compleja del cuerpo, ¿no? Gran estabilidad en la extensión, ¿no? Cuando usted está extendiendo el miembro inferior, le da estabilidad al miembro inferior y al mismo cuerpo, ¿no? Es la unión del fémur con la tibia, es troqueada con gínglimo bicondilio, bisagra bicondilio. En el fémur y la rótula es por encaje recíproco, ¿no? Componentes de una articulación de la rodilla. Tiene superficies articulares, el extremo inferior del fémur, el extremo superior de la tibia y la rótula. Tiene una cápsula articular que a veces se extiende 4 veces por encima del borde superior de la rótula. Hasta ahí llega la cápsula articular, inclusive. La membrana sinovial que va por dentro, tapizando toda la articulación. Y los elementos interarticulares, como los ligamentos intraarticulares, el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, y los meniscos, el menisco interno y externo. Ahí tienen ustedes, esta es la grasa de Hoffa, esta grasa infrarrotular, grasa de Hoffa, este es el tendón de la patela o de la rótula, ¿no? Acá iría el tendón del cuádriceps, esta es la tróquea, esta de acá es la tróquea del cuerpo, estos son los códigos femorales, este es el ligamento colateral externo, porque va al peroné, a la cara externa del código, ¿no? Acá está el de azul, que está el menisco, lateral o externo. Acá, estas son las inserciones de los tendones del músculo popliteo, el músculo posterior de la rodilla. Ya lo vamos a estudiar más adelante, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor, se acabó ahí, creo. Sigamos ahora sí al miembro superior, rápido, porque no nos alcanza el tiempo.